¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre la formación de los continentes fuera una mentira científica? Cierra los ojos e imagina por un momento que la separación de Pangea no fue un proceso natural de millones de años, sino el resultado catastrófico de una guerra tecnológica entre civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes que nosotros. ¿Es posible que estemos ignorando las verdaderas cicatrices de nuestro planeta? Para comprender esta idea, primero debemos observar la manera en que la ciencia tradicional explica la historia de la Tierra. Durante décadas, nos han enseñado que hace aproximadamente 200 millones de años, una única masa terrestre llamada Pangea cubría buena parte del planeta. Este supercontinente comenzó a fragmentarse lentamente, impulsado por fuerzas invisibles que operan bajo la corteza terrestre, las placas tectónicas. Este proceso ha sido descrito como un fenómeno gradual, casi imperceptible en la escala humana, donde los continentes actuales se desplazaron centímetro a centímetro, esculpiendo el mapa que conocemos hoy. Pero, ¿y si esta narrativa fuera solo una parte de la historia? ¿Y si ese movimiento pausado y constante fuera, en realidad, la calma que sigue a una tormenta devastadora? Imagina por un momento que la división de Pangea fue provocada no por la lenta danza natural de la Tierra, sino por un evento de magnitud inimaginable, un cataclismo originado por una batalla entre fuerzas tecnológicas superiores. ¿Cómo sería posible que existieran civilizaciones tan avanzadas hace 200 millones de años? ¿Qué evidencia habría quedado, escondida bajo sedimentos y océanos, esperando ser descubierta? Visualiza el mapa del mundo. África y Sudamérica parecen piezas de rompecabezas que encajan casi a la perfección. La costa este de Sudamérica encaja con la costa oeste de África, como si alguien las hubiera partido con una herramienta afilada y las hubiera separado con precisión. Si observamos estos bordes, notamos que las fracturas son sorprendentemente regulares, como heridas que han sido suturadas con esmero. La vasta extensión azul del Océano Atlántico ocupa el espacio dejado por esa separación, como una cicatriz que atraviesa el cuerpo del planeta. El silencio que reina en las profundidades de este océano puede ser engañoso. Bajo sus aguas, las ondas, las corrientes y las sombras esconden secretos que la ciencia comienza apenas a explorar. ¿Podría ser que esas aguas ocultaran los ecos lejanos de una explosión que partió la Tierra en dos? Algunas investigaciones sugieren que las formaciones rocosas en los bordes continentales presentan patrones que no corresponden a fracturas naturales. En lugares donde las placas se separan, como las dorsales oceánicas, se han detectado concentraciones inusuales de elementos radiactivos, como si un fenómeno artificioso hubiera dejado su huella química. No es casualidad que estos elementos aparezcan justo en las líneas de fractura. En la corteza terrestre, las rocas suelen contener trazas de isótopos radiactivos, pero las anomalías encontradas son diferentes. Algunos científicos han propuesto que estos patrones podrían ser remanentes de un evento artificial, un estallido energético que liberó una cantidad de radiación comparable a la de millones de bombas nucleares. ¿Podría existir una tecnología prehistórica capaz de semejante destrucción? Las leyendas y mitos ancestrales también ofrecen pistas intrigantes. Historias de tierras perdidas, como la Atlántida o Lemuria, hablan de civilizaciones que alcanzaron grandes niveles de conocimiento antes de desaparecer bajo el mar. Aunque la mayoría de los historiadores consideran estas narrativas como mitos, algunos investigadores sugieren que podrían ser ecos distorsionados de hechos reales. ¿Y si estas leyendas fueran testimonios fragmentados de aquella catástrofe que dividió Pangea? Exploraciones submarinas modernas han revelado formaciones geométricas en el fondo oceánico, estructuras que parecen demasiado simétricas para ser obra de la naturaleza. Estas construcciones, detectadas en sitios donde la separación continental comenzó, podrían ser restos de instalaciones tecnológicas avanzadas. La dificultad para acceder a estas profundidades, sumada a la presión y oscuridad, ha mantenido estos secretos ocultos hasta hace poco. En la Antártida, un continente que antes formaba parte del centro de Pangea, científicos han descubierto una anomalía magnética que cubre cientos de kilómetros bajo el hielo. Esta perturbación desafía la comprensión científica, ya que no coincide con fenómenos geológicos conocidos. ¿Podría esta anomalía ser el vestigio de la explosión que fracturó el supercontinente? ¿Un relicto escondido bajo kilómetros de hielo y nieve? Los núcleos de hielo extraídos de la Antártida y Groenlandia han revelado picos inusuales de radiación y metales pesados en capas correspondientes a hace cerca de 200 millones de años.
La explicación oficial atribuye estos picos a actividad volcánica intensa, pero la concentración y distribución de estos elementos no encajan completamente con esa hipótesis. La posibilidad de que estas señales químicas sean la huella de una detonación tecnológica, más allá de nuestra comprensión, permanece abierta. Por otro lado, el registro fósil muestra una reducción drástica en la diversidad genética de especies durante el tránsito del Triásico al Jurásico, justo cuando Pangea comenzó a fragmentarse. Este fenómeno, conocido como botella de cuello evolutiva, indica que un evento disruptivo afectó la vida en la Tierra. ¿Fue una extinción natural provocada por cambios climáticos o un impacto repentino generado por una guerra tecnológica? La idea de civilizaciones prehumanas tecnológicamente avanzadas puede parecer salida de la ciencia ficción. Sin embargo, si consideramos las evidencias geológicas y químicas, la posibilidad no es tan descabellada. Quizá hace 200 millones de años, cuando los primeros dinosaurios dominaban los ecosistemas, existieron seres con conocimientos y tecnologías que jamás imaginamos. Un conflicto interno entre estas facciones podría haber culminado en la activación de un arma capaz de dividir el continente y destruir casi todo a su paso. Esta arma, que algunos denominan arma pangeatómica, habría liberado una energía comparable a millones de bombas nucleares juntas, fracturando la corteza terrestre con violencia inmensa. Las consecuencias habrían sido globales, alterando para siempre la evolución de la vida en el planeta y borrando la civilización que la creó. Si esta hipótesis fuera cierta, cambiaría radicalmente nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. No seríamos la primera civilización avanzada en la Tierra, sino tal vez la segunda o tercera en su larga historia. La comprensión de la existencia humana y de la evolución biológica habría de reescribirse, reconociendo la posibilidad de ciclos recurrentes de auge y destrucción. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿Existe un límite natural para el desarrollo tecnológico que toda civilización eventualmente cruza hacia la autodestrucción? El paralelismo con la crisis climática actual y la proliferación nuclear resulta inquietante. ¿Podríamos estar enfrentando el mismo camino que llevó a nuestros predecesores a la ruina? Más aún, si una civilización tan avanzada pudo ser borrada casi por completo, ¿qué garantías tenemos de que nuestros logros sobrevivirán al paso del tiempo? La fragilidad de la memoria planetaria es evidente. Sedimentos y movimientos tectónicos ocultan secretos bajo capas de roca, esperando a ser desenterrados por futuras generaciones. Quizá, mientras cerramos los ojos y dejamos que la imaginación nos lleve, podemos sentir el eco lejano de esa explosión antigua resonando todavía bajo nuestros pies. Un susurro que nos recuerda que no somos los primeros en habitar este globo azul, ni los últimos que enfrentarán las consecuencias de su poder. Al pensar en estas posibilidades, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio destino. Estamos observando las cicatrices de una antigua guerra que fragmentó el mundo, mientras caminamos inconscientes hacia una versión moderna de aquel apocalipsis. ¿Qué lecciones se esconden en las profundidades de la Tierra, esperando ser descubiertas? Comparte tu pensamiento. Imagina desde qué fragmento de la antigua Pangea estás escuchando esta historia. Y sigamos explorando juntos el misterio que yace bajo nuestros pies. El mapa del mundo actual extiende ante nosotros una vasta red de líneas y formas que parecen haber sido esculpidas con precisión casi quirúrgica. Las costas de África y Sudamérica, por ejemplo, encajan con una exactitud sorprendente, como piezas de un rompecabezas gigante, talladas para unirse en un solo cuerpo terrestre. Observa el contorno de estas masas de tierra. Las fracturas que delinean sus bordes no son simples accidentes naturales. Más bien, parecen cicatrices que han sanado con el tiempo, finas líneas que marcan heridas antiguas en la piel de la tierra. Imagina, ahora, acercarte a estas costas. Siente la brisa marina que acaricia la superficie, portadora de un leve olor a sal y algas. El agua, fresca y profunda, se agita suavemente mientras la luz del sol juega sobre las olas, creando destellos que parecen espejos quebrados. En la quietud de este paisaje, el silencio pesa con una densidad casi tangible, un silencio tan espeso como el de una biblioteca cerrada al anochecer. El murmullo del viento y el sutil chapoteo son los únicos testimonios de una calma que quizá oculta un pasado turbulento. El océano Atlántico, esta vasta extensión azul que separa los continentes, no es simplemente una masa de agua. Podríamos imaginarlo como una cicatriz profunda,
una herida abierta que, en sus profundidades, la oscuridad es total, y el frío se siente en cada respiración imaginaria que hacemos al sumergirnos en esta inmensidad. ¿Qué secretos quedan ocultos bajo esos metros de agua, en el silencio gélido del fondo oceánico? ¿Podrían esas aguas estar borrando los recuerdos de un cataclismo inimaginable? El tacto también juega un papel en esta escena. Imagina la textura áspera y fresca del granito que forma las rocas de la costa, vibrando levemente con la energía del mar. Sobre esa superficie, las grietas y fracturas parecen relieves de un antiguo mapa, una topografía marcada por fuerzas que han moldeado el mundo. La temperatura del aire varía con el viento. A veces una brisa cálida trae olores terrosos y vegetación cercana. Otras, el aire frío parece cargar con la memoria helada de eras pasadas. Pero más allá de la belleza y la tranquilidad aparente, estas fracturas y bordes precisos guardan una pregunta perturbadora. ¿Podrían estas formaciones no ser el resultado de un lento y natural movimiento tectónico, sino la huella dejada por una fuerza repentina y poderosa? Si la ciencia tradicional nos ha enseñado que estos continentes se separaron durante millones de años, ¿qué nos dice la evidencia cuando observamos la precisión y la uniformidad de estas fracturas? Nuestros instrumentos científicos actuales, con toda su tecnología, serían capaces de detectar señales que confirmen o descarten esta hipótesis. Antes de continuar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta exploración. Este canal está en sus primeros pasos, y cada suscripción nos ayuda a alcanzar los primeros 1000 seguidores, permitiéndonos profundizar en estos temas fascinantes. Si te interesa descubrir más, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Volviendo a la imagen del planeta, es fascinante pensar que el océano Atlántico podría ser el resultado no solo de placas que se separan lentamente, sino de un evento colosal que fracturó la corteza terrestre. Bajo estas aguas inmóviles, las corrientes marinas y el sonido tenue del océano forman un telón de fondo constante, un murmullo que parece guardar los ecos distantes de una explosión tan poderosa que partió un mundo en dos. Las profundidades sonaban como un suspiro apagado, como si la tierra misma respirara un secreto antiguo. Además, el contraste de temperaturas entre el agua fría y el aire cálido en la superficie recrea una atmósfera llena de capas y texturas. La humedad del mar se mezcla con el olor a roca mojada, creando una fragancia que invita a la reflexión. La luz que se filtra a través de las nubes forma sombras que se deslizan lentamente sobre la corteza terrestre, revelando y ocultando a la vez detalles que podrían ser pistas o simples ilusiones. En esta danza de luz y sombras, ¿qué podríamos estar pasando por alto? ¿Y si las cicatrices de la Tierra no son solo marcas geológicas, sino los vestigios de un conflicto antiguo que alteró la historia del planeta? La idea invita a cuestionar la precisión de nuestras mediciones y la interpretación que damos a cada hallazgo. Por eso, la investigación científica continúa, utilizando tecnología cada vez más avanzada. Satélites que escanean la corteza terrestre, sensores que miden anomalías magnéticas y químicas, robots submarinos que exploran las profundidades del Atlántico y de otros océanos. ¿Qué encontrarán si siguen buscando? ¿Qué instrumentos podrían captar esos vestigios más allá de la percepción humana? Así, mientras contemplamos este vasto escenario, la Tierra, el agua y el aire se convierten en testigos silenciosos de una historia que apenas comenzamos a descubrir. Cada sonido del mar, cada textura de roca y cada aroma del viento nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos cierto. ¿Podrían estas fracturas ser la huella química y física de una explosión tan devastadora que partió el único continente en fragmentos? Y si es así, ¿qué consecuencias tendría esto para nuestra comprensión de la historia de la Tierra? Te invitamos a seguir con nosotros en este viaje. Suscríbete y comparte este vídeo si quieres que juntos descubramos más secretos enterrados en las profundidades de nuestro planeta. Continuemos explorando y preguntándonos, ¿qué hay realmente bajo estas aguas que parecen borrar con su vaivén el recuerdo de un antiguo cataclismo? Hace más de 2 siglos, el naturalista alemán Alfred Wegener propuso una teoría revolucionaria. Los continentes actuales alguna vez formaron un solo cuerpo terrestre, una masa colosal llamada Pangea. Esta hipótesis, inicialmente recibida con escepticismo, sentó las bases para la comprensión moderna de la tectónica de placas. Pero más allá de los datos, hay algo profundamente humano en la idea de que todas las tierras estén unidas, como una familia separada por el paso del tiempo.
¿No despierta acaso en nosotros una nostalgia ancestral, un recuerdo difuso de un mundo unido? Imaginemos por un momento a aquellos primeros seres que caminaron sobre esa vasta extensión de tierra. No solo eran reptiles gigantescos o criaturas primordiales, sino quizá los descendientes de una civilización perdida, cuyas huellas se han borrado con el tiempo. La sensación de caminar sobre una única masa continental, sin océanos que dividieran las tierras, debió ser abrumadora. Una experiencia que quizás solo hoy podemos intentar comprender mirando un mapa, observando cómo África y Sudamérica se abrazan en un contorno casi perfecto. Pero la ciencia nos dice que esta unión duró millones de años. Un tiempo tan vasto que escapa a la percepción humana, comparable con la duración de una eternidad en nuestra escala. La lenta deriva de las placas tectónicas, impulsada por corrientes convectivas del magma, ha sido descrita con rigor. El movimiento de estas placas es medido en centímetros por año, comparable al crecimiento del cabello humano o a la distancia que un autobús escolar recorre en unos segundos. En estos términos, la Tierra parece un organismo vivo, respirando y cambiando lentamente. Este proceso ha sido confirmado por múltiples evidencias. El registro fósil muestra especies similares en continentes separados hoy por océanos, como los mesosaurios, reptiles acuáticos cuyos restos se encuentran tanto en Sudamérica como en África, sugiriendo una conexión pasada. Además, las formaciones rocosas y montañosas presentan alineaciones que solo tienen sentido si las tierras estuvieron unidas. Los minerales y fósiles coinciden, como piezas de un rompecabezas que la geología ha ido armando con paciencia. Pero, ¿qué pasa con las anomalías? ¿Qué decir de los patrones de fractura demasiado regulares? En algunas dorsales oceánicas, por ejemplo, las fisuras parecen haber sido hechas no por la naturaleza caprichosa, sino por una mano precisa. Ciertos minerales radiactivos, como el uranio y el torio en concentraciones inusualmente altas, han sido detectados en estas zonas, algo que no encaja fácilmente con el modelo convencional. Estos isótopos podrían ser el resultado de procesos geológicos, sí, pero también algunos geólogos sugieren la posible influencia de eventos externos, quizá tecnológicos. La evidencia genética también añade otra capa de misterio. Estudios recientes muestran que muchas especies enfrentaron una reducción drástica en su diversidad genética alrededor de hace 200 millones de años. Este cuello de botella evolutivo coincide con el comienzo de la fragmentación de Pangea. Los científicos lo atribuyen a cambios climáticos, erupciones volcánicas o impactos de asteroides. Pero, ¿y si fuera el rastro de un evento catastrófico distinto? En la vasta historia de la Tierra, la memoria parece fragmentada, como si alguien hubiera intentado borrar ciertos capítulos. ¿Quién o qué podría tener la capacidad para alterar la corteza continental a tal escala? ¿Qué mediríamos si pudiéramos recuperar señales físicas, químicas o magnéticas de aquella época? Estos interrogantes nos llevan a contemplar no solo la geología o la biología, sino también la memoria colectiva. Civilizaciones humanas han dejado registros escritos, mitos y leyendas. Pero antes de nosotros, ¿existió otra forma de conciencia, otro tipo de inteligencia? ¿Y si la historia de la Tierra no es una línea recta, sino un círculo que se repite? Mientras nos enfrentamos a estos enigmas, surge la pregunta inevitable: ¿podemos realmente confiar en las explicaciones que nos han dado? ¿Dónde buscaríamos pruebas que confirmen o descarten la posibilidad de una catástrofe tecnológica que fracturó Pangea? Apenas empezamos a explorar el fondo de los océanos o a analizar los núcleos de hielo con nuevas tecnologías. ¿Qué sorpresas nos aguardan en esos archivos silenciosos? Un mundo antiguo, fracturado, quizás por guerras que dejaron cicatrices invisibles a simple vista. ¿Qué secretos se esconden bajo las sombras de la historia geológica? ¿Estamos preparados para desenterrar verdades que desafían nuestra comprensión? Hace casi 200 millones de años, la historia geológica de la Tierra comenzó a tomar una forma que ha aprendido a leerse como un libro abierto por generaciones de científicos. La teoría de la tectónica de placas, desarrollada y afinada desde mediados del siglo XX, describe un proceso en el que la corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos rígidos que se desplazan lentamente sobre una capa viscosa de magma caliente. Esta deriva continental, a un ritmo promedio de centímetros por año, explica cómo Pangea, el supercontinente que unía prácticamente toda la Tierra emergida, comenzó a fragmentarse en los continentes que conocemos hoy. El consenso científico se basa en múltiples líneas de evidencia. Por ejemplo,
En la similitud casi perfecta de las formaciones rocosas en las costas de los fósiles de criaturas como el mesosaurio, hallados tanto en Brasil como en Namibia, refuerzan esta conexión biogeográfica. Además, los registros paleomagnéticos, que analizan la orientación de minerales magnéticos en rocas antiguas, revelan cómo estas placas cambiaron de posición a lo largo del tiempo, confirmando la deriva continental. A nivel microscópico, los métodos datan con precisión las capas geológicas mediante técnicas como la datación por uranio, plomo y potasio-argón, que nos permiten establecer líneas temporales sólidas. Estas metodologías cuentan con márgenes de error que, aunque presentes, no afectan el marco general de millones de años. Se han encontrado, por ejemplo, estratos volcánicos que coinciden con eventos específicos del período Triásico-Jurásico, marcando momentos de transformación ambiental global, como la fragmentación de Pangea. Sin embargo, en este relato científico riguroso, existen puntos que generan inquietud. En ciertas regiones, las fracturas de la corteza no muestran la irregularidad típica de procesos naturales. En vez de presentar patrones caóticos o aleatorios, algunos cortes y fallas exhiben geometrías casi perfectas, como si la roca hubiera sido seccionada por una herramienta mecanizada. Observemos, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa submarina que se extiende por miles de kilómetros y actúa como una costura donde las placas se separan. Investigaciones geofísicas han detectado presencia de elementos radiactivos en concentraciones inusuales justo en estas dorsales. Uranio 235 y torio 232, comunes en la corteza, aparecen en cantidades y distribuciones que no terminan de encajar en modelos de enfriamiento y solidificación normal del magma. Algunos aislamientos muestran una concentración de isótopos que, si bien podrían explicarse por procesos magmáticos, también levantan sospechas de un evento externo que alteró la composición química local de manera abrupta. La velocidad inicial de separación de estas placas también presenta anomalías. Estudios basados en mediciones paleomagnéticas y en el cálculo del desplazamiento de fósiles sugieren que algunos fragmentos de la corteza se movieron con una rapidez mucho mayor a la esperada en los primeros millones de años tras la ruptura. Esta aceleración contrasta con el patrón gradual que sigue la tectónica de placas en periodos posteriores y actuales. Preguntas como estas se vuelven inevitables. ¿Qué fuerzas podrían haber provocado un corte tan preciso en la corteza terrestre? ¿Qué explicación natural justifica la concentración irregular de elementos radioactivos y la aceleración súbita en la separación de placas? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte la existencia de un evento extraordinario en este periodo? La respuesta aún no está clara. Los métodos científicos actuales, aunque avanzados, enfrentan limitaciones reales. La erosión constante, la actividad volcánica y la dinámica de sedimentación alteran el registro geológico, creando un ruido que dificulta distinguir señales claras. Además, la inaccesibilidad de los fondos oceánicos, envueltos en presiones extremas y oscuridad perpetua, impide realizar exploraciones directas exhaustivas. Esto limita nuestra capacidad para recopilar datos definitivos. Por otro lado, el registro fósil que acompaña a estos eventos geológicos presenta otro misterio. La ruptura de Pangea coincide en el tiempo con una reducción significativa en la diversidad genética y la desaparición de numerosas especies. Este cuello de botella evolutivo ha sido documentado en grupos de reptiles, anfibios e invertebrados marinos, cuya variedad se desplomó de manera abrupta. La explicación oficial apunta a cambios climáticos severos o a grandes erupciones volcánicas, como las del supervolcán de Siberia. Pero la sincronía exacta con la separación continental y la aparición de anomalías químicas deja una puerta abierta a otras interpretaciones. Este enigma se agrava cuando consideramos los testimonios indirectos que algunos mitos y leyendas ancestrales parecen ofrecer. Relatos de civilizaciones avanzadas que desaparecieron de la faz de la Tierra, de guerras devastadoras y cataclismos que cambiaron el mundo, podrían ser ecos distorsionados de eventos reales, guardados en la memoria cultural como advertencias cifradas. ¿Podrían tener estos relatos un núcleo de verdad histórica? Por último, los estudios paleomagnéticos han identificado alteraciones en el campo magnético terrestre que no corresponden a los patrones habituales. En particular, la anomalía magnética bajo la Antártida, detectada en las últimas décadas, cubre un área de cientos de kilómetros y presenta una distorsión inexplicada. La intuición científica señala que podría tratarse de un remanente geológico,
pero no se descarta la posibilidad de que represente un residuo físico de aquel cataclismo. La realidad es que seguimos midiendo, explorando y recolectando datos con herramientas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, ¿qué tan precisos y completos son nuestros instrumentos al estudiar un evento que ocurrió hace 200 millones de años? ¿Podría ser que la historia que recordamos no sea toda la historia? ¿Estamos mirando bajo una lámpara que solo ilumina parcialmente los secretos del pasado? Así, mientras avanzamos en esta investigación, una pregunta se impone. ¿Qué pistas concretas podrían verificar o refutar esta hipótesis perturbadora? Existen capas de roca aún inexploradas, muestras químicas que no hemos analizado con el espectro adecuado, o vestigios tecnológicos escondidos bajo el lecho marino. La ciencia ha recorrido un largo camino, pero quizá apenas estamos rozando la superficie de una verdad más profunda y compleja. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? ¿O estamos destinados a contemplar solo sombras y fragmentos de una historia que permanece oculta? Las respuestas, por ahora, se encuentran sepultadas bajo la corteza, en el frío abismo de los océanos y en la quietud glacial de los polos. Y mientras la ciencia sigue su meticuloso trabajo, el misterio invita a la reflexión y despierta una inquietud duradera. ¿Y si la verdadera historia de Pangea no fuera solo la lenta deriva de los continentes, sino el eco distante de una guerra olvidada que modificó para siempre nuestro planeta? Las rocas cuentan historias que a menudo escapan a la comprensión inmediata. En la costa donde África y Sudamérica se enfrentan, no solo vemos un encaje casi perfecto, sino también un lenguaje grabado en la piedra. Las fracturas que delinean estos bordes presentan patrones que desafían las expectativas de un proceso natural pausado y caótico. En ciertos tramos, estas líneas se extienden en ángulos rectos, formando esquinas y rectángulos que recuerdan a cortes hechos con herramientas sofisticadas, más que a rupturas aleatorias creadas por la presión y la tensión tectónica. Los geólogos han documentado estas características desde hace décadas, pero es en los últimos años cuando el detalle de estas anomalías ha empezado a inquietar a algunos especialistas. En la dorsal mesoatlántica, esa cadena de montañas submarinas que se extiende como una cicatriz viva a lo largo del Atlántico, las fracturas parecen tener un patrón casi rítmico, como si respondieran a una fuerza externa con una precisión sorprendente. Esto contrasta con los modelos estándar que describen la tectónica de placas como un proceso impulsado por fuerzas naturales y graduales, que generan fracturas irregulares y un relieve accidentado. Además, las muestras tomadas en estas zonas contienen minerales con niveles atípicos de ciertos elementos radiactivos, como uranio y torio. En algunas capas, las concentraciones son tan elevadas que superan ampliamente las expectativas basadas en la composición habitual de la corteza terrestre. Estos elementos, normalmente distribuidos de manera uniforme por procesos magmáticos y sedimentarios, aparecen en agrupaciones que sugieren una alteración abrupta o una fuente externa de radiación. La presencia de isótopos con vidas medias cortas, que no deberían persistir más allá de millones de años salvo por procesos de regeneración, agrega una capa de misterio adicional. La comunidad científica mayoritaria ha ofrecido explicaciones dentro del marco natural. Estas anomalías podrían ser producto de eventos volcánicos poco comunes, incorporaciones magmáticas anómalas o incluso la interacción con fluidos hidrotermales ricos en minerales radiactivos. Sin embargo, estas interpretaciones no siempre logran explicar la precisión geométrica de las fracturas ni la aceleración observada en la separación inicial de algunas placas. Estudios paleomagnéticos han mostrado que ciertos segmentos de la corteza se desplazaron rápidamente durante las fases iniciales de la fragmentación de Pangea, a velocidades superiores a las que la tectónica de placas suele registrar. En términos visuales, si imaginamos que la separación de los continentes es como el movimiento de varios autobuses escolares que se alejan lentamente uno del otro por una autopista, en este caso algunos de esos autobuses parecieron haber acelerado de manera repentina, dejando un espacio mayor en poco tiempo. Este fenómeno no encaja con la gradualidad esperada. ¿Podría un evento repentino, una fuerza extraordinaria y localizada haber provocado esta aceleración? ¿O se trata simplemente de una interpretación errónea derivada de datos limitados y fragmentados? La limitación de las muestras disponibles y la dificultad para realizar exploraciones exhaustivas en el fondo oceánico complican la tarea de confirmar estas hipótesis. Por otro lado, en las líneas de fractura continental se han identificado depósitos de minerales raros, algunos con propiedades poco comunes en la Tierra.
Estos depósitos no solo son valiosos desde un punto de vista económico, sino también desde el científico, pues podrían indicar procesos inéditos en la historia geológica. La concentración de estos minerales en sitios específicos y en cantidades elevadas no se explica del todo por la actividad volcánica o el desgaste natural. Los análisis químicos muestran que algunos de estos minerales presentan trazas isotópicas que podrían ser el resultado de reacciones nucleares no naturales. Aunque estas afirmaciones requieren cautela y mayor verificación, abren la puerta a la especulación sobre la posible intervención de procesos tecnológicos o energías desconocidas en la formación de estas concentraciones. La erosión, otro factor fundamental en la geología, también presenta comportamientos atípicos en estas zonas. En lugar de formas suavizadas y redondeadas como resultado de un desgaste prolongado, algunas rocas muestran bordes agudos y superficies pulidas que recuerdan a cortes mecánicos. Este tipo de erosión es raro en ambientes naturales y su presencia despierta sospechas sobre su origen. En cuanto a la radiación detectada en los núcleos geológicos, algunos picos coinciden temporalmente con la época en la que se sospecha ocurrió la ruptura acelerada de Pangea. Aunque la actividad volcánica es una fuente conocida de radiación, los niveles y la distribución observados no se ajustan completamente a este modelo. Esto sugiere que podría haber existido un fenómeno alternativo que liberó cantidades extraordinarias de energía radiactiva en un corto periodo. Los investigadores han intentado correlacionar estos picos con eventos conocidos, como grandes erupciones volcánicas o impactos meteoríticos, pero los datos no son concluyentes. La posibilidad de una detonación artificial, aunque polémica y sin pruebas directas, no ha sido del todo descartada por algunos geólogos que estudian estas anomalías con mente abierta. Este escenario invita a un ejercicio mental. Imagina una explosión de energía atómica o incluso más poderosa que, al detonar bajo la corteza terrestre, fracturara la masa continental con violencia y precisión. El calor extremo y la liberación de radiación dejarían marcas químicas y físicas indelebles, visibles incluso después de millones de años. ¿Podríamos estar observando esas marcas hoy en día? Por supuesto, esta hipótesis enfrenta múltiples críticas. La cantidad de energía necesaria para fracturar un supercontinente es inimaginable. Hasta ahora, no se conoce ninguna civilización humana capaz de producirla. Tampoco se han encontrado artefactos tecnológicos en el registro fósil o geológico que respalden esta idea. Además, la erosión, la tectónica y la sedimentación han borrado la mayoría de las evidencias físicas, limitando la posibilidad de confirmación. Sin embargo, la ausencia de pruebas concluyentes no equivale a una refutación absoluta. La naturaleza misma del tiempo geológico y los procesos de la Tierra actúan como un filtro que borra y recicla los vestigios materiales. Así, podría ser que las señales que buscamos estén ocultas, fragmentadas o incluso codificadas en formas que aún no podemos interpretar. El debate entonces se centra en la interpretación de las evidencias disponibles. ¿Son estas anomalías simplemente curiosidades geológicas esperando una explicación dentro del marco natural? ¿O son las huellas de un evento extraordinario que cambió la historia del planeta? La ciencia, fiel a su método, se mantiene prudente, pero el misterio persiste. Consideremos también el impacto en la vida de aquel entonces. La separación acelerada de Pangea coincide con un evento de extinción masiva que redujo drásticamente la biodiversidad. La causa tradicionalmente aceptada son cambios ambientales y climáticos asociados a la fragmentación, pero la sincronía exacta con las anomalías radiactivas y geológicas abre una puerta inquietante. ¿Podría la detonación de una arma de proporciones inimaginables haber desencadenado este cuello de botella evolutivo? Y si así fuera, ¿qué tipo de civilización podría haber producido tal arma? La idea desafía las concepciones convencionales y nos invita a pensar en ciclos anteriores de desarrollo tecnológico y colapso. Sabemos que la tecnología humana actual es capaz de modificar el planeta, pero apenas empezamos a entender los límites de este poder. Si hace 200 millones de años existió una sociedad con la capacidad de alterar la geología a gran escala, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra historia y para nuestro futuro? Las preguntas crecen en número y en profundidad. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? ¿Existen herramientas y métodos capaces de penetrar las capas de sedimento y hielo, de leer las señales magnéticas y químicas de manera más precisa? Los avances en geofísica, química analítica y exploración submarina prometen una nueva era de descubrimientos. Por ahora,
las anomalías permanecen como un enigma. Cada muestra, cada medición, añade una pieza al rompecabezas, pero la imagen completa sigue esquiva. El silencio de las profundidades oceánicas y el frío perpetuo de los polos guardan secretos que quizá nunca comprendamos del todo. Mientras tanto, podemos imaginar la escena. Una explosión catastrófica, un estallido de energía que fracturó la Tierra, creando las fisuras que hoy separan los continentes. Un instante que cambió el curso de la vida y de la historia planetaria. El eco distante de ese evento podría estar aún vibrando, imperceptible, bajo nuestros pies. ¿Estamos preparados para aceptar que la historia de nuestro planeta podría ser más compleja y perturbadora de lo que imaginamos? ¿O preferimos aferrarnos a la comodidad de las explicaciones convencionales? La ciencia continúa su búsqueda, y con ella, nuestra mirada hacia el pasado se vuelve cada vez más inquisitiva, más audaz. ¿Podríamos, algún día, descubrir la verdad detrás de estas fracturas? ¿Está la respuesta enterrada en las profundidades, esperando ser desvelada? El tiempo y la tecnología lo dirán. Por ahora, nos queda la fascinación por un misterio que sigue abierto, invitándonos a explorar, cuestionar y soñar. Podemos medir algo que confirme o descarte esto. En el vasto silencio que rodea las profundidades oceánicas y las superficies heladas del planeta, comienzan a emerger pruebas que desafían la comprensión tradicional de la fragmentación de Pangea. Estas evidencias, obtenidas a través de exploraciones científicas rigurosas, constituyen un mosaico que podría revelar no solo un proceso geológico, sino la huella de algo mucho más complejo y perturbador. Uno de los hallazgos más sorprendentes proviene de las exploraciones submarinas realizadas en las regiones donde los continentes comenzaron a separarse. Instrumentos de alta precisión, como vehículos operados a control remoto, ROVs, equipados con cámaras de resolución ultra alta y sensores químicos, han documentado estructuras geométricas en el fondo del Océano Atlántico y zonas contiguas. Estas formaciones parecen configuraciones regulares, pirámides truncadas, rectángulos y líneas largas que se cruzan en ángulos casi perfectos. La simetría y la regularidad de estas estructuras difieren notablemente de las formaciones naturales, que suelen ser irregulares y caóticas debido a la dinámica del magma, la erosión y la sedimentación. Estas estructuras han sido datadas a través de análisis de sedimentos circundantes y muestran una antigüedad que coincide con el periodo en que Pangea comenzó su fragmentación, alrededor de 200 millones de años. Adicionalmente, estudios químicos revelan la presencia de materiales poco comunes en concentraciones elevadas, incluyendo metales con propiedades superconductoras o conductoras excepcionales, como el platino y ciertas aleaciones de níquel-cobalto, que no se hallan fácilmente en entornos geológicos naturales. Estos descubrimientos han llevado a algunos investigadores a sugerir que podrían tratarse de los restos de instalaciones tecnológicas, bases o incluso dispositivos energéticos pertenecientes a civilizaciones desconocidas. La hipótesis es desconcertante. Si existieron sociedades capaces de alterar la geología planetaria, estas estructuras podrían ser sus vestigios, ocultos durante eones bajo capas de sedimento y agua. Para confirmar esta idea, la predicción testable sería la identificación de componentes tecnológicos específicos, por ejemplo, materiales manufacturados con patrones moleculares o isotópicos exclusivos en las muestras recogidas de estos sitios. Por otro lado, la exploración con tecnologías más avanzadas, como escáneres de muones o espectroscopía de neutrones, podría revelar detalles internos que descartaran la simple formación mineral natural. Pero, ¿y si no fuera así? Si estas estructuras fueran únicamente efectos naturales poco entendidos, fruto de procesos geofísicos aún desconocidos, ¿podría nuestra mente estar interpretando formas regulares donde la naturaleza juega con patrones fractales y repeticiones geométricas? Un segundo grupo de evidencias proviene del análisis del campo magnético terrestre, específicamente de una anomalía masiva localizada bajo la Antártida. Estudios geofísicos, basados en mediciones satelitales y sensores instalados por expediciones científicas, han revelado una perturbación magnética que abarca cientos de kilómetros. Esta anomalía no sigue la configuración habitual de las rocas magnéticas alineadas con el campo terrestre, ni se explica por la dinámica normal del núcleo del planeta. Su patrón es irregular, con zonas de inversión magnética localizada y fluctuaciones que no coinciden con las corrientes de convección esperadas en el manto terrestre. El área de esta anomalía se encuentra justo en la región donde,
Según modelos geológicos, se origina parte de la fragmentación inicial de Pangea. Además, los núcleos de hielo extraídos en esta zona contienen concentraciones inusuales de metales pesados y elementos. La explicación convencional atribuye estos picos a actividad volcánica o a la deposición de polvo cósmico, pero la concentración y distribución espacial no se ajustan del todo a estas fuentes. La hipótesis alternativa propone que esta anomalía magnética podría ser el remanente de un artefacto tecnológico o un dispositivo energético enterrado bajo la corteza, quizás parte del armamento utilizado en aquel cataclismo. Para avanzar en esta línea de investigación, sería crucial realizar sondajes geofísicos más detallados, utilizando técnicas como la tomografía de resistividad eléctrica profunda o el análisis sísmico de alta resolución, que permita mapear estructuras subterráneas con mayor precisión. También, la búsqueda de firmas isotópicas específicas en estas muestras ayudaría a determinar si la fuente de radiación es natural o artificial. Pero, ¿y si no fuera así? Si esta anomalía no fuera más que una peculiaridad geológica aún incomprendida, resultado de complejos procesos internos del planeta, ¿podría la Tierra guardar secretos magnéticos que aún no sabemos interpretar? Otro indicio que suma a este entramado de misterio es el análisis de los núcleos de hielo polar extraídos en Groenlandia y la Antártida. Estos núcleos actúan como registros naturales del tiempo, conservando no solo la composición atmosférica, sino también partículas sólidas y trazas químicas que reflejan eventos ambientales pasados. En capas datadas hace aproximadamente 200 millones de años, coincidiendo con la fragmentación de Pangea, se detectó un pico inusual de radiación ionizante y metales pesados. La concentración y el tipo de elementos, incluyendo isótopos con vidas medias muy específicas, no encajan del todo con explosiones volcánicas o impactos de asteroides conocidos. Por ejemplo, la presencia de isótopos de plutonio 244, que no se genera en la naturaleza salvo en procesos nucleares específicos, plantea interrogantes sobre su origen. Este patrón químico sugiere un evento de liberación masiva de energía atómica o similar, algo que podría corresponder a la detonación de un arma de proporciones colosales, capaz de fracturar la corteza continental. Si esta señal es verdadera, ¿qué otras evidencias podemos encontrar para corroborarla? La predicción Testable sería buscar estas mismas firmas isotópicas en otras partes del planeta, en rocas sedimentarias o fósiles, para establecer la extensión y el impacto de este evento. Sin embargo, la interpretación de estos datos es difícil y está sujeta a debate. La erosión, la filtración química y otros procesos pueden alterar la composición de los núcleos, generando artefactos o falsas señales. Por eso, la comunidad científica insiste en la necesidad de replicar estos hallazgos en distintas muestras y con métodos cada vez más precisos. Pero, ¿y si no fuera así? Si estas anomalías fueran simplemente resultados de fenómenos naturales poco comprendidos, ¿qué tan lejos estamos de entender completamente la compleja interacción entre la corteza terrestre y los procesos atmosféricos en tiempos tan remotos? Finalmente, una línea crucial de evidencia surge del campo de la biología evolutiva. El registro fósil muestra que durante la transición del Triásico al Jurásico, hace alrededor de 200 millones de años, ocurrió una caída drástica en la diversidad genética de múltiples especies. Este fenómeno, conocido como cuello de botella evolutivo, indica que un evento limitó severamente la población de organismos, causando una reducción significativa en la variabilidad genética. Los científicos atribuyen tradicionalmente este cuello de botella a cambios ambientales extremos, como variaciones climáticas o erupciones volcánicas masivas. Sin embargo, la coincidencia temporal precisa con la fragmentación acelerada de Pangea y la presencia de anomalías químicas y magnéticas plantea la posibilidad de que este evento haya sido provocado por un cataclismo artificial. La hipótesis plantea que la detonación de un arma de destrucción masiva, o un conflicto tecnológico de escala planetaria, pudo generar condiciones ambientales tan severas que casi aniquilaron la vida, dejando solo frágiles vestigios para reconstruir la biodiversidad posterior. Para explorar esta idea, se sugiere realizar análisis genéticos comparativos que busquen patrones de mutación y adaptación en especies que sobrevivieron a este periodo. Además, el estudio de capas sedimentarias con restos orgánicos podría revelar señales químicas de estrés ambiental súbito y prolongado. Pero, ¿y si no fuera así? Si el cuello de botella fue causado por fuerzas completamente naturales, y no por un evento tecnológico,
¿Podemos distinguir entre ambas causas con la evidencia que tenemos hoy? Estos bloques de evidencia, aunque dispersos, forman un tejido que nos invita a repensar la historia de nuestro planeta. La pregunta sigue abierta. ¿Nos encontramos ante las huellas de una guerra antigua y una civilización olvidada, o simplemente ante fenómenos naturales que aún no comprendemos del todo? El interrogante no solo toca la ciencia, sino también nuestra identidad como especie y nuestra relación con la Tierra. Quizá el verdadero misterio sea entender cómo interpretamos el pasado y cuál será nuestro futuro. ¿Estamos listos para descubrir la verdad oculta bajo la corteza terrestre? ¿O preferiremos vivir en la comodidad de las verdades conocidas, dejando que las cicatrices del planeta sigan susurrando en silencio? Mientras seguimos este viaje hacia las profundidades del tiempo y la memoria planetaria, surge una pregunta inquietante que atraviesa las capas geológicas y toca el alma humana. ¿Qué significa ser una civilización avanzada en un mundo tan frágil? Pensemos en las implicaciones filosóficas y existenciales que una guerra tecnológica, ocurrida hace 200 millones de años, tendría sobre nuestra comprensión del pasado, del presente y del futuro. Hace apenas unas décadas, científicos como Peter Ward y Donald Brownlee comenzaron a proponer la idea del gran filtro, un concepto que sugiere que en la historia del universo existen barreras casi infranqueables para el desarrollo y la supervivencia de civilizaciones tecnológicas. Si aceptamos la hipótesis de una civilización prepangea destruida por su propio avance, estaríamos frente a un ejemplo primordial de ese filtro. Estamos contemplando el eslabón perdido que demuestra cómo el progreso puede convertirse en el principio de la ruina. Imaginemos por un momento la historia de la humanidad como un pequeño capítulo dentro de una saga mucho más extensa. Este capítulo no empieza con el Homo sapiens, ni con las primeras ciudades, sino que formaría parte de una cadena de civilizaciones que surgieron, brillaron y desaparecieron en ciclos que se repiten. Como en un juego de dominós, donde cada pieza cae y provoca la caída de la siguiente. Visualicemos un estadio lleno, donde cada asiento representa un ciclo civilizatorio. En algunos asientos, las luces brillan intensamente, mostrando la actividad vibrante de sociedades avanzadas. En otros, la oscuridad domina, señalando la extinción o el silencio. Si fuéramos capaces de mirar más allá de nuestra ventana temporal, notaríamos que nuestra civilización ocupa apenas uno de esos asientos intermitentes. ¿Qué historias se cuentan en los otros espacios vacíos? ¿Qué voces fueron silenciadas? Esta reflexión plantea un desafío existencial. El avance tecnológico no es un camino garantizado hacia la perpetuidad. Más bien, podría ser una cuerda floja donde cada paso en falso conduce a la caída. La tecnología nuclear, la inteligencia artificial y la transformación ambiental son hoy herramientas que pueden construir o destruir. Hace 200 millones de años, una civilización podría haber cruzado ese umbral, activando un arma cuyo efecto fracturó el único continente y borró casi toda evidencia de su existencia. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Estamos condenados a repetir ese ciclo? La historia natural nos muestra que la vida en la Tierra ha sobrevivido a eventos catastróficos, pero las civilizaciones inteligentes pueden ser más vulnerables. Nuestra propia crisis climática, el aumento de radiación por pruebas nucleares y la proliferación de tecnologías de destrucción masiva parecen reflejos modernos de aquel pasado remoto. Algunos expertos, como el antropólogo Jared Diamond, han analizado cómo las sociedades se enfrentan a sus propios límites, a menudo causando su colapso por decisiones equivocadas o por la incapacidad de adaptarse a cambios ambientales. Si la hipótesis de la guerra prepangea es cierta, se convierte en un espejo inquietante. La historia no solo es geológica, sino también una narrativa sobre la responsabilidad y la supervivencia. En términos sensoriales, pensemos en la Tierra como una piel fina que protege un organismo vivo. Cuando una explosión masiva fractura esa piel, no solo se altera la superficie, sino que el daño penetra profundamente, alterando la vida interna y el equilibrio. Este daño puede tardar millones de años en sanar, pero las cicatrices quedan. ¿Podría la anomalía magnética bajo la Antártida ser esa cicatriz? ¿Un tatuaje invisible que nos recuerda la herida antigua? Visualicemos también el eco emocional. La pérdida de una civilización tan avanzada que desaparece como lágrimas en la lluvia. La memoria colectiva de esas sociedades no llega a nuestros días en documentos o monumentos, sino en indicios fragmentados, trazas químicas, anomalías magnéticas, estructuras submarinas que desafían la explicación natural.
Estas señales son la voz silenciosa de un pasado enterrado bajo capas de sedimento. La hipótesis también invita a explorar la idea de la responsabilidad intergeneracional, ese principio que sostiene que cada generación debe cuidar el legado que recibe y dejar un mundo. ¿Qué legado estamos dejando? Si nuestros predecesores tecnológicos desaparecieron por su propia autodestrucción, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad para aprender y cambiar? Algunos sugieren que podríamos estar acercándonos a un umbral tecnológico, un punto crítico donde el desequilibrio entre poder y sabiduría puede desencadenar una caída irreversible. La historia de la Tierra, vista desde esta perspectiva, es un ciclo de creación y destrucción, un ritmo que podría no ser lineal sino recurrente, como las estaciones que se suceden sin fin. Como metáfora visual, imaginemos que la Tierra es un autobús escolar que recorre una autopista larga y sinuosa. En el asiento junto al conductor, las civilizaciones avanzadas se turnan para conducir. Algunas llegan a destinos lejanos, otras sufren accidentes y deben abandonar el camino. La pregunta es, ¿quién conduce hoy? ¿Estamos atentos a los peligros o cegados por la velocidad? ¿Qué señales en la carretera estamos ignorando? Esta reflexión plantea preguntas profundas. ¿Estamos destinados a repetir el mismo patrón de autodestrucción? ¿Existe un límite natural para el desarrollo tecnológico que, cuando es cruzado, conduce inevitablemente a la ruina? ¿Podría la historia de Pangea ser un aviso, un recordatorio enterrado en el corazón del planeta? Algunos filósofos y científicos, como Carl Sagan, han advertido sobre la fragilidad de la civilización humana frente a sus propias creaciones. Sagan comparaba la Tierra con un pálido punto azul en el vasto cosmos, un lugar donde la vida es preciosa y vulnerable. Si una civilización con acceso a energía atómica no pudo evitar su destrucción, ¿qué esperanza tenemos nosotros sin un cambio profundo en nuestra conciencia? Finalmente, la hipótesis nos confronta con la idea de la memoria planetaria. A diferencia de los humanos, la Tierra escribe su historia en rocas, campos magnéticos y sedimentos, pero esta memoria es fragmentaria y puede ser borrada por el tiempo. Nuestra civilización ha creado registros digitales, pero ¿sobrevivirán millones de años? ¿Qué tan efímero es nuestro legado en comparación con las cicatrices geológicas? Quizá, en ese sentido, las anomalías magnéticas, las estructuras submarinas y los picos de radiación son mensajes cifrados, advertencias vestidas de misterio. Un recordatorio de que no somos los primeros ni, posiblemente, los últimos en enfrentar los límites del poder tecnológico. ¿Dónde buscaríamos las señales más claras para confirmar esta hipótesis? ¿En qué capas de roca? ¿Qué sedimentos? ¿Qué fósiles? ¿Qué mediríamos para distinguir entre causas naturales y artificiales? ¿Qué herramientas científicas podrían descifrar este mensaje enterrado? Estas preguntas quedan abiertas, invitándonos a continuar explorando. La historia de Pangea, la de aquella civilización perdida y la nuestra, entrelazadas en un misterio que desafía el tiempo y la razón. ¿Estamos preparados para escuchar lo que la Tierra aún susurra? Mientras las capas del tiempo se despliegan ante nosotros, nos enfrentamos a una inquietante posibilidad. La historia de la humanidad y de la vida en la Tierra podría ser solo un fragmento fugaz dentro de un ciclo mucho más amplio y oscuro. Si la separación de Pangea fue consecuencia de una guerra tecnológica entre civilizaciones avanzadas que existieron hace 200 millones de años, entonces la narrativa tradicional de la evolución y el progreso humano se ve trastocada en sus cimientos. En este escenario, la idea de progreso lineal, tan arraigada en la ciencia y la cultura modernas, se convierte en un espejismo. La civilización humana, con sus avances científicos y tecnológicos, no sería el punto culminante de una historia ascendente, sino una repetición, quizá la segunda o tercera, de episodios de auge y caída. Imaginen un códice antiguo, cuyas páginas han sido arrancadas o quemadas, fragmentos dispersos que apenas nos permiten entrever el relato completo. Así, nuestra memoria colectiva sería un rompecabezas con piezas faltantes, donde las lagunas son tan profundas como el océano que separa África y Sudamérica. La religión, por su parte, podría ofrecer ecos distorsionados de aquel pasado remoto. Muchas creencias ancestrales hablan de cataclismos, edades de oro perdidas y castigos divinos que borraron civilizaciones enteras. ¿Serán estos relatos simples mitos o memorias veladas de un mundo que existió antes del dominio humano? La idea de un apocalipsis tecnológico no es ajena a las profecías y visiones que atraviesan culturas diversas. Quizá, en sus símbolos y metáforas,
se conserve un mensaje cifrado que apenas comenzamos a descifrar. Desde la perspectiva científica, esta hipótesis plantea un desafío monumental. La arqueología y la paleontología se basan en evidencias materiales y registros fósiles. Sin embargo, el paso de millones de años, la erosión y los procesos geológicos han borrado casi todo rastro de aquella civilización pre-Pangea. El sesgo de preservación, la tendencia natural a que solo ciertos materiales sobrevivan al paso del tiempo, actúa como un velo que limita nuestro acceso a la verdad. ¿Cuántas estructuras tecnológicas, documentos o formas de vida habrán desaparecido sin dejar huella? ¿Podrían fragmentos de tecnología estar codificados en minerales o en anomalías magnéticas, y nosotros no tener aún la tecnología para identificarlos con certeza? Este ruido en los datos científicos genera incertidumbre. La correlación aparente entre los picos de radiación, la aceleración en la separación continental y la reducción genética masiva podría ser una coincidencia espuria. Pero, ¿y si fuera una señal real? La duda es un motor vital para la investigación, pero también puede ser un refugio cómodo para evitar confrontar ideas perturbadoras. En términos de identidad, la posibilidad de no ser la primera civilización avanzada en la Tierra golpea con fuerza. Nuestra idea de singularidad se desvanece, y surge una pregunta inquietante. ¿Qué define a una civilización? ¿Su duración, su legado, su capacidad para sobrevivir? Si ciclos de auge y destrucción se han repetido, ¿qué nos hace diferentes? Esta reflexión toca fibras profundas: el miedo a la insignificancia, la búsqueda de sentido y la necesidad de entender nuestro lugar en el cosmos. Visualicemos un estadio en penumbra, donde cada asiento representa una civilización que ha surgido y desaparecido en la historia planetaria. Algunos asientos están vacíos, otros ocupados por luces intermitentes que titilan con intensidad variable. Nosotros, los humanos, sentados en uno de esos asientos, apenas comenzamos a comprender que el espectáculo es mucho más antiguo y complejo que nuestra breve estancia. ¿Seremos capaces de mantener la luz encendida o estaremos destinados a que el estadio se apague de golpe una vez más? Esta hipótesis también fuerza a reconsiderar la memoria colectiva. La historia escrita, las tradiciones orales, las ruinas arqueológicas, todo parece tan reciente comparado con estas escalas temporales. Es posible que el pasado profundo de la Tierra contenga capítulos ocultos, borrados por la destrucción o el olvido. La memoria planetaria, grabada en rocas y minerales, es fragmentaria y su interpretación está limitada por nuestras propias herramientas intelectuales y tecnológicas. La cuestión es más que científica, es existencial. Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? ¿Qué lecciones podemos aprender de un pasado tan insondable? La actual crisis ambiental, la proliferación de armas nucleares y el avance vertiginoso de la tecnología nos ponen en una encrucijada. Nuestro futuro podría depender de reconocer patrones que ya han llevado a la ruina a civilizaciones anteriores. Además, la idea de un límite natural al desarrollo tecnológico emerge como un concepto inquietante. Tal vez existen umbrales no solo físicos, sino éticos y sociales, que ninguna sociedad debería cruzar sin poner en riesgo su supervivencia. El equilibrio entre el poder y la responsabilidad se vuelve crucial. Los ecos de aquella antigua explosión podrían ser una advertencia escrita en el tejido mismo del planeta. La comparación visual de la Tierra como un autobús escolar que recorre una carretera sinuosa refuerza esta idea. A lo largo de la ruta, distintas civilizaciones han tomado el volante. Algunas condujeron con cuidado, otras aceleraron hasta perder el control. Nosotros estamos en ese asiento del conductor, enfrentando la decisión de cómo manejar este viaje. ¿Seremos capaces de frenar a tiempo? ¿O dejaremos que el vehículo se estrelle contra las rocas? El tiempo geológico nos recuerda la fragilidad de nuestro legado. La memoria humana, codificada en archivos digitales y monumentos, es efímera frente a la paciencia implacable de la Tierra. Las cicatrices tectónicas, las anomalías magnéticas y los picos radiactivos son testimonios de un pasado que desafía nuestra comprensión, pero también un espejo oscuro donde podemos vislumbrar nuestro destino. Cierra los ojos un momento. Imagina la vastedad del tiempo, la imperturbable lentitud con que las placas continentales se mueven, como un suspiro que intenta borrar el rastro de una herida antigua. El polvo que se acumula sobre las rocas, el silencio en las profundidades heladas de los polos, el murmullo tenue del océano que cubre las fracturas, todo conspira para mantener oculto ese secreto ancestral.
En la quietud de la noche, bajo la bóveda estrellada, podemos dormir, pero con preguntas que susurran en el viento. ¿Qué historias han quedado enterradas bajo capas de sedimento? ¿Qué voces calladas resuenan aún en el campo magnético de la Tierra? Mañana, cuando despertemos, ¿a dónde miraría? Pero el eco de aquella antigua explosión, de aquella guerra olvidada, sigue vibrando bajo nuestros pies, un susurro que nos invita a no olvidar. ¿Estamos preparados para escuchar? ¿Queremos saber la verdad? ¿Seremos capaces de enfrentarla sin miedo? ¿O repetiremos, otra vez, la historia que la Tierra ya conoce? Mientras la oscuridad se extiende lentamente sobre el planeta, el pulso de la Tierra continúa, imperceptible para nosotros en la brevedad de nuestras vidas. En esta calma aparente, bajo un manto de estrellas que parecen infinitas, se despliegan silenciosas las capas de tiempo y materia que han almacenado secretos profundos. La piel de nuestro mundo, formada por incontables estratos de roca y sedimento, es a la vez memoria y crónica de hechos que desafían la comprensión humana convencional. Imagínate ahora caminando despacio en un paisaje helado, donde el viento apenas susurra entre grietas de hielo milenario. La Antártida, con su capa blanca y fría que se extiende hasta donde alcanza la vista, guarda en su interior un archivo natural en forma de núcleos de hielo y anomalías magnéticas. Estos archivos contienen datos nunca antes imaginados, capas superpuestas de polvo, gases y partículas que narran episodios de radiación, cambios químicos y eventos de energía extrema. El frío intenso parece congelar no solo el agua, sino el tiempo mismo, preservando para nosotros fragmentos de un pasado remoto. Debajo de ese hielo, en la oscuridad absoluta y a presiones insoportables, se extiende una anomalía magnética que cubre cientos de kilómetros. Esta perturbación, casi un misterio dentro del misterio, desafía las leyes conocidas de la geofísica. Podría ser una cicatriz magnética, la marca de un evento que fracturó el planeta, una herida invisible que late aún en el corazón de la Tierra. El hielo amortigua los sonidos, el frío reduce la actividad, y el silencio se vuelve denso, como un susurro antiguo que apenas se atreve a ser escuchado. Al mismo tiempo, las profundidades del océano Atlántico, ese vasto espejo azul que separa continentes que alguna vez fueron uno solo, guardan estructuras geométricas que resisten la erosión y el paso de los milenios. Estas formaciones, con sus líneas rectas y ángulos precisos, contrastan con la naturaleza caótica del fondo marino. En ellas palpita una incógnita. Son vestigios de una tecnología perdida o caprichos de la naturaleza aún no comprendidos. Entre la sal y la presión, estas formas permanecen, mudas, esperando que la ciencia logre descifrarlas. En el silencio gélido de estos lugares, el tiempo parece dilatarse. El polvo que se acumula lentamente en las rocas, la humedad del mar que penetra en los poros de la tierra, el viento helado que roza la superficie del hielo. Todos estos elementos actúan como guardianes de un pasado que el presente apenas logra vislumbrar. La Tierra, en su paciente espera, parece querer mantener oculto el eco de una explosión que cambió su rostro para siempre. Mientras contemplamos estas escenas, la mente se sumerge en un estado de reflexión profunda. Podemos imaginar las ondas expansivas de aquella antigua detonación, extendiéndose a través de la corteza terrestre como las ondas en un estanque después de la caída de una piedra. Estas ondas habrían fracturado el único continente, partiendo la Tierra en fragmentos que lentamente se alejaron unos de otros, dando lugar a los continentes actuales. El proceso se prolongó por millones de años, pero el instante inicial, el cataclismo, dejó marcas indelebles. Estas marcas no solo son físicas, sino químicas y magnéticas. Los picos de radiación detectados en sedimentos y núcleos de hielo, las anomalías magnéticas aún presentes bajo el hielo polar y las concentraciones inusuales de minerales raros en las líneas de fractura, forman un conjunto que sugiere un pasado violento y extraordinario. Sin embargo, la naturaleza ha trabajado infatigablemente para cubrir estas heridas con nueva tierra, con capas de sedimento y océano, con glaciares y viento. El movimiento de las placas continentales continúa, lento y constante. Como ancianos cansados que se alejan unos de otros, estos enormes fragmentos de corteza se desplazan centímetro a centímetro, borrando gradualmente las evidencias de su separación violenta. La Tierra parece querer sanar, procurando que el recuerdo de aquella explosión quede sumergido en la rutina de sus procesos naturales. La textura áspera de las rocas que bordean las costas,
la frescura salina del aire marino, el frío penetrante del hielo polar. Todos estos detalles sensoriales sirven como recordatorio palpable de la historia que yace bajo nuestros pies. Son como el tacto de una piel vieja, con cicatrices que apenas se distinguen a simple vista, pero que cuentan historias profundas para quien se atreva a sentirlas. En medio de esta vastedad y silencio, podemos cerrar los ojos y dejarnos llevar por la imaginación. Visualicemos el eco distante de aquella explosión, que aunque amortiguado por el tiempo, sigue vibrando en el campo magnético de la Tierra. Es un susurro que atraviesa capas de roca y hielo, que se desliza por las fracturas submarinas, que se esconde en el brillo fugaz de los minerales raros. Este susurro nos invita a no olvidar que la historia del planeta no está escrita solo en libros o en rocas visibles. Está oculta en el polvo que se posa sobre el fondo oceánico, en los núcleos de hielo que acumulan décadas, siglos y millones de años, en las líneas magnéticas que desafían explicación. Nos recuerda que somos parte de un relato más vasto, donde la fragilidad y la fuerza coexisten en un equilibrio precario. Podemos dormir tranquilos, sabiendo que la Tierra sigue girando y respirando, pero también con preguntas que nos acompañarán en el silencio de la noche. ¿Dónde miraríamos primero mañana para encontrar respuestas? ¿En qué rincón oculto, bajo capas de agua o hielo, en qué fragmento remoto de corteza terrestre, se esconde la verdad de aquella catástrofe? Quizás sean los mapas magnéticos, los estudios de minerales o los análisis genéticos los que algún día nos revelarán el secreto. O tal vez la clave esté en una nueva tecnología, un instrumento aún por inventar capaz de penetrar el velo del tiempo geológico. La búsqueda continua, lenta y paciente, como el movimiento de las placas que aún recorren la superficie del planeta. Mientras tanto, el misterio permanece, susurrando en la penumbra, invitándonos a seguir explorando con mente abierta y corazón atento. Porque en ese susurro está la promesa de descubrir no solo un capítulo olvidado, sino también las lecciones profundas que nos ofrece sobre la fragilidad, el poder y la responsabilidad de cualquier civilización. En la quietud de la noche, bajo la bóveda estrellada, podemos cerrar los ojos y soñar con aquellos tiempos remotos. Pero también debemos escuchar, con humildad y respeto, el eco distante que aún vibra bajo nuestros pies. Un eco que nos conecta con un pasado que no podemos tocar, pero que quizá, solo quizá, podemos comenzar a comprender. ¿Estamos preparados para aceptar lo que este susurro nos revela? ¿Podremos encontrar la valentía para enfrentar las preguntas que nos plantea? El tiempo y la ciencia serán los guías en este viaje, pero la decisión de seguir adelante está en cada uno de nosotros. Porque la historia de la Tierra es también nuestra historia. Y mientras las placas continúan su lento movimiento, mientras el hielo se acumula y el océano guarda sus secretos, queda la invitación silenciosa a mirar más allá, a preguntar, a descubrir. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? Mientras la noche envuelve lentamente el planeta, la Tierra continúa su danza silenciosa y eterna. Las placas continentales, gigantes dormidos, se deslizan con una lentitud que desafía la comprensión humana, borrando poco a poco las huellas de su dolorosa separación. Bajo nuestros pies, la corteza guarda secretos antiguos, un archivo geológico que apenas comenzamos a desentrañar, y que podría cambiar radicalmente nuestra percepción del mundo. Es inquietante pensar que lo que hoy percibimos como un proceso natural y pausado podría ser, en realidad, la calma que sigue a un cataclismo inimaginable. La evidencia se acumula en fragmentos dispersos, patrones geométricos en el fondo oceánico que desafían la aleatoriedad, concentraciones de elementos radiactivos fuera de lugar, una anomalía magnética bajo el hielo antártico que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros, y un pico de radiación en los núcleos de hielo que coincide con la fragmentación inicial de Pangea. Cada uno de estos datos es una pieza del rompecabezas. Algunos sugieren que estas señales no son meros accidentes geológicos, sino el rastro de una guerra tecnológica entre civilizaciones que existieron mucho antes de la aparición del ser humano moderno. Una contienda que pudo haber desatado una explosión de energía atómica capaz de fracturar el único continente y alterar profundamente la historia de la vida. Aunque esta hipótesis desafía la comprensión convencional y se enfrenta a limitaciones en la interpretación de las pruebas, la posibilidad permanece abierta, fascinante y perturbadora. La idea de que no somos la primera civilización avanzada en la Tierra abre un abismo filosófico. Imagina una sucesión de civilizaciones que suben y caen,
como luces en un estadio que se encienden y apagan sin que podamos ver quién las controla. Nuestra posición, en uno de los asientos temporales, nos obliga a preguntarnos, ¿qué nos diferencia? ¿Somos conscientes de los peligros que acechan en el desarrollo tecnológico? ¿Podremos, esta vez, romper el ciclo y evitar repetir los errores del pasado? Las implicaciones emocionales, la responsabilidad pesa, pero también la oportunidad de aprender y cambiar el rumbo. El contraste entre la certeza científica y la sombra inquietante de la hipótesis crea una tensión que invita a la reflexión. La Tierra, con su piel de roca, hielo y agua, parece querer ocultar sus heridas, pero esas cicatrices, aunque disimuladas, siguen ahí, esperando ser reconocidas. La memoria geológica es fragmentaria, y la erosión implacable borra pruebas, pero también preserva rastros como mensajes cifrados en minerales y anomalías magnéticas. Quizá el mayor misterio no sea solo lo que ocurrió hace 200 millones de años, sino lo que esto significa para nuestro presente y futuro. La actual crisis climática, el manejo de la energía nuclear y los avances tecnológicos nos colocan en una encrucijada similar a la que pudieron enfrentar aquellas civilizaciones antiguas. ¿Somos capaces de responder con sabiduría o estamos destinados a repetir la historia? Frente a este panorama, la ciencia continúa explorando, desarrollando herramientas más precisas para escudriñar los océanos profundos, analizar núcleos de hielo y estudiar la composición magnética de la Tierra. Cada nuevo dato puede confirmar o refutar esta hipótesis, pero también nos acerca a comprender mejor los límites y responsabilidades de nuestro poder tecnológico. Por ahora, nos queda la invitación a mirar con atención, a escuchar el susurro que llega desde las profundidades de la Tierra y la memoria del tiempo. Un susurro que nos habla de civilizaciones olvidadas, de guerras apocalípticas, de un planeta fracturado que se reconstruye lentamente. Un susurro que nos recuerda nuestra fragilidad y nos desafía a actuar con prudencia. Estamos contemplando las cicatrices de una antigua guerra que dividió el mundo, mientras nos dirigimos inconscientemente hacia nuestra propia versión del mismo apocalipsis. Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde qué fragmento de la antigua Pangea nos estás escuchando esta noche.